Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de El Bienestar está en ti, el podcast de Hierbabuena, Yoga y Bienestar. Yo soy Dharma, soy su host el día de hoy, tarotista, profe de yoga y de escritura terapéutica, creadora de Hierbabuena, Yoga y Bienestar. Y hoy estoy muy feliz de que estemos aquí reunidos y reunidas para hablar acerca de quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Como siempre, para el episodio de hoy tengo mi bebida para hidratarme. El día de hoy elegí agua y jugo de uva. Y les recomiendo que por favor, si no tienen agüita o su bebida favorita cerca, vayan a preparársela porque vamos a comenzar con este video. Y si quieren, cuéntenos en comentarios qué bebida tomaron o qué snack disfrutaron o qué estaban haciendo mientras escucharon este episodio, porque así todos nos acompañaremos en la experiencia. Y ya. Ahora sí, comencemos entonces con el episodio. Ustedes saben que a mí me gusta empezar los episodios contándoles por qué quiero grabar este episodio, por qué quiero hablar de este tema. Y también saben que en este momento en el que les cuento el por qué detrás de este episodio, les explico qué es lo que vamos a hacer hoy. Entonces, la razón por la cual quiero grabar este episodio es porque hablamos muchísimo en el camino de autoconocimiento, en el mundo del autoconocimiento, hablamos muchísimo acerca de ir adentro y descubrir quiénes somos, acerca de observarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas y desde allí nombrar qué nos gusta, qué no nos gusta, qué necesitamos, qué queremos soltar y demás. También en el camino de la transformación personal hablamos muchísimo acerca de transformarnos en nuestra mejor versión, dejar de ser nuestra versión anterior para volvernos una versión nueva. Hablamos del cambio de identidad, hablamos de disolver identidades, soltar identidades como parte de este camino de crecimiento y evolución. Hablamos de todo eso y en estos términos que les acabo de describir, pero rara vez investigamos, analizamos, observamos qué es la identidad y cuál es ese proceso mediante el cual se forma la identidad. ¿Cómo se forma la identidad? ¿Por qué se forma? ¿Con qué nos identificamos? ¿Verdad? Y esto hace que empecemos a hablar de cambiar de identidad, transformarnos en la mejor versión, conocernos a nosotros mismos desde un lugar a veces superficial. Y ese lugar superficial no es que esté mal, pero cuando vamos adentrándonos más y más en la transformación y la alquimia somático, simbólica, emocional, el crecimiento en conciencia y el crecimiento personal y colectivo, la sanación personal y colectiva como un modo de vida, cuando ya llevamos años en este camino, esa superficialidad, el definir crecer como transformarnos en nuestra mejor versión o ver nuestro camino de evolución y sanación como un antes y un después lineales, esa forma, esa mirada se nos empieza a quedar corta. Y no solo eso, sino que nos comenzamos a dar cuenta que en realidad muchas veces nos aproximamos a conocernos a nosotros mismos, a nombrarnos, a descubrirnos y a el camino de sanación desde una mirada que está limitada por nuestros propios patrones limitantes, por nuestras propias creencias limitantes, por nuestra propia estructura mental. Es allí cuando nos damos cuenta que quizás pensamos que llevamos, 5 años en un camino de sanación, pero hemos vivido todo ese camino desde los mismos patrones que estábamos tratando de sanar.
hemos vivido quizás desde la autoexigencia, desde la lucha, desde la evitación o cuáles sean nuestros patrones limitantes que surgen de nuestras heridas emocionales, nos hemos aproximado a nuestro camino de sanación y a nuestro camino de crecimiento desde esa misma mirada, desde esos mismos patrones. ¿Por qué? Porque no hemos profundizado a realmente la esencia detrás de todo, a descubrir quiénes somos más allá de unas palabras, unos nombres, quiénes somos más allá de lo que nos gusta, quiénes somos más allá de lo que rechazamos, quiénes somos más allá de nuestra historia, quiénes somos más allá de la cultura en la que fuimos socializados, quiénes somos más allá del territorio en el que nacimos, quiénes somos más allá que ser parte de la familia a la que pertenecemos, a la comunidad a la que pertenecemos. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Esta es la razón por la cual este episodio existe, porque es importante que vayamos a la esencia de la identidad y que nos permitamos conocernos más allá de definirnos, más allá de nombrar, es que soy esto, soy una persona a la que le gusta esto, esta es mi escala de valores, estas son mis creencias. Más allá de eso, ¿quiénes somos en esencia? Cuando no hay nada que lograr, nada que definir, nada que demostrar, ninguna meta que cumplir, nadie a quien aparentar, nadie a quien demostrarle nuestro valor. ¿Quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Eso es lo que vamos a hacer en este episodio. Y como siempre, aquí en El Bienestar Está en Ti y en Hierbabuena, Yoga y Bienestar, vamos a explorar las 5 dimensiones de esta pregunta. Vamos a hablar primero de la parte física, fisiológica, luego de la parte emocional, luego de la parte mental y por último de las 2 partes en mayor movimiento que son la dimensión energética y la dimensión alquímica, para verdaderamente abrir nuestra mirada a la multidimensionalidad de la identidad y con ello descubrir o más bien recordar, reconocer quiénes somos en esencia cuando nadie nos está mirando y no hay nada que lograr y nada que demostrar. ¡Qué emoción! Empecemos entonces con la dimensión física. Ok, en la dimensión física tenemos que pensar en quiénes somos cuando no estamos siendo atestiguados, cuando no tenemos testigos en nuestras acciones diarias, pero también cuál es nuestra relación o cómo nos experimentamos a nosotros mismos a nivel físico cuando no están esos ojos externos o esas voces externas diciéndonos qué es bueno, qué es malo, qué es mejor, qué es peor, cuáles son las condiciones que necesitamos cumplir para ser amados y entre tantas otras cosas que vienen con la sociedad o con ser parte de un grupo de personas. Partamos entonces de cómo experimentamos nuestro cuerpo, cómo habitamos nuestro cuerpo cuando nadie nos está mirando. Y aquí creo que es súper importante pensar en el siguiente ejemplo. Digamos que tenemos roommates o que vivimos con nuestra familia o que vivimos con nuestra pareja y estamos acostumbradas y acostumbrados a estar con estas personas todo el tiempo, sobre todo en las cosas cotidianas como comer, cepillarnos los dientes, dormir, en la rutina diaria, ¿verdad? O bien, si vivimos solos o solas, tenemos quizás un trabajo en donde compartimos con otras personas y ese trabajo es ese grupo de personas con el cual compartimos nuestro día a día y varias horas de nuestro día. Sé que para algunos de nosotros, para algunos de ustedes, en realidad esto no se cumple, sino que permanecen solos tanto en casa como en el trabajo, porque también trabajan de manera remota o independiente, pero esos son casos muy particulares. Simplemente quiero que imaginen o que hagan esta conciencia sobre ¿cómo ha sido cuando están acostumbrados o acostumbradas a estar siempre con ciertas personas y por cosas de la vida un día
están solos, bien sea porque su pareja se va de viaje, bien sea porque se mudan de la casa de su familia y de repente viven solos, bien sea porque dejaron ese trabajo que tenía reuniones constantes o una oficina y ahora pasan a trabajar en la casa, sea cual sea la situación, que sus roommates se mudaron o se van de viaje, sea cual sea la situación. ¿Qué pasa en la relación con sus cuerpos cuando esos testigos o esos compañeros de vida compañeros de vida humanos, dejan de estar allí, dejan de estar presentes por cualquier situación? ¿Qué es lo que pasa en la relación con su cuerpo? Entonces, vamos a pensar. ¿Comemos igual cuando estamos solos, cuando no estamos con la persona o las personas con las que antes comíamos? Si comíamos con nuestra pareja o con nuestra familia o con los compañeros del trabajo. ¿Qué pasa cuando estamos solos? Comemos diferente, posiblemente. Esa es una de las cosas que más notamos. Es posible que comamos a horas distintas o incluso que porque no está la otra persona, no queramos cocinar para nosotros solitos y entonces nos saltamos la comida. O puede ser que buscamos más la comida, puede ser que necesitamos esa sensación de enraizamiento y conexión con la tierra porque nos sentimos solos ante ese cambio y entonces buscamos más la comida, nos da más hambre, o puede que el hambre se nos quite, por ejemplo. Puede que cocinemos algo que queremos comer en el día a día, pero que como a las personas que viven con nosotros o que comen con nosotros no les gusta, entonces no lo comemos en el día a día. O puede ser que pidamos algo de comer de afuera, aunque no lo hagamos en el día a día porque estamos solos y queremos experimentar algo diferente de comer. Pueden ser tantas situaciones, pero cambia la manera como nos relacionamos un poco con la comida o cómo comemos si pasamos de estar al lado de personas y compartir la comida y el día a día con esas personas a estar solos. Otra de las cosas que fácil cambia es la manera como descansamos. Si estamos acostumbrados o acostumbradas a dormir siempre con nuestra pareja o a tener unos horarios de sueño de acuerdo a nuestra familia, o incluso si estamos en un trabajo que maneja nuestro horario y en compañía con otras personas, solemos tener un horario de descanso, ¿sí? Más o menos establecido y que está en relación con las otras personas con las que habitamos. Pero si de repente pasamos a estar solos, lo más probable es que descansemos de manera diferente. Bien sea que no descansemos porque estábamos acostumbrados a descansar solo con otras personas, o bien sea que necesitemos descansar más porque nos damos más cuenta de que necesitamos más descanso que el grupo de personas, y cuando estamos individualmente lo notamos y cuando estamos en grupo quizás no. Otra de las cosas que suelen cambiar en este ejemplo, ya vamos a llegar al punto, pero otra de las cosas que suelen cambiar en este ejemplo es la manera como nos relacionamos con el movimiento, ¿sí? Y con la respiración y con cómo gesticulamos, qué movimientos hacemos. Lo más probable es que si estamos en un entorno en donde constantemente estamos siendo vistos, nos movemos en la medida en la que es cómodo para las otras personas ver nuestro movimiento. Si estamos acostumbrados a estar con nuestra familia y en nuestra familia no se acostumbra bailar de repente, moverse, vivir así moviéndose, entonces así no sea quizás natural para nosotros, si ese grupo de personas tiene esa idea de cómo se debe relacionar uno con el movimiento en el día a día, con los gestos, entonces vamos a estar más quietos solo por estar con ese grupo de personas. Si es un grupo de personas que hace un montón de ejercicio y tenemos rutinas en donde hacemos ejercicio juntos, posiblemente el movimiento esté en esos espacios de ejercicio comunitario. O si es una comunidad que está siempre haciendo, nunca descansando, siempre en movimiento, siempre haciendo algo, siempre inquieto o inquieta, pero nosotros somos personas más quietas y nos ponemos en ese estado de inquietud y de hacer constante por estar en el grupo,
Sea cual sea la situación, en el momento en el que pasamos a estar solos, nos relacionamos diferente con el movimiento, con el baile, con los gestos, con el ejercicio. Y otra de las cosas que está ahí presente es nuestra voz, qué hablamos, qué nombramos, qué decimos y qué dejamos de decir. Eso también cambia de ambiente a ambiente, de comunidad en comunidad, y cambia si pasamos de estar en comunidad a de repente estar solo con nosotros mismos, ¿verdad? Pues bueno, después de haber analizado este ejemplo, nos damos cuenta que la manera como nos relacionamos con nuestro cuerpo, con el hambre, el descanso, la nutrición, el movimiento, la respiración, también la postura, aunque eso suele pasar más desapercibido, la postura y nuestra voz, que al final también es una experiencia corporal, porque la voz es esta vibración que surge de nuestro cuerpo como instrumento de la voz. Todo eso cambia si estamos rodeados de una comunidad o de otra, y cambia si estamos en comunidad o si estamos solos con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el grupo de personas, las normas de ese grupo de personas, las costumbres de ese grupo de personas van a condicionar la manera como nosotros elegimos que es seguro inconscientemente. La manera como inconscientemente elegimos que es seguro movernos, que es seguro comer, que es seguro descansar. Es como si nos tomáramos esas costumbres o esa forma de relacionarse con su cuerpo del grupo de personas y las asumimos como propias y las empezamos a replicar al estar con ese grupo de personas. Y es por eso que es tan interesante pasar de estar con un grupo de personas a estar solos, pero algo que pasa como de vez en cuando por un viaje, o algo que pasa pues porque hubo un cambio de etapa en nuestra vida y entonces pasamos a estar solos más tiempo. Esos momentos son muy importantes en la autoobservación porque nos muestra, nos evidencia, ok, la forma como me relaciono con mi cuerpo sí ha estado condicionada por las personas con las que vivo. Y ahora, si lo pensamos de forma en la formación de la identidad, es decir, en la experiencia total de nuestra vida desde que éramos niños, la forma como nos relacionamos con nuestro cuerpo igual ha sido moldeada por nuestros padres, por la forma como ellos se relacionaban con sus cuerpos y la forma como nuestra familia se relacionaba con sus cuerpos, entendiendo esto, la forma como nuestra familia y nuestro entorno se relacionaba con la comida, el descanso, la nutrición, la voz, el decir, el movimiento, la expresión, ¿verdad? Aquí vamos viendo que siempre en cualquiera de las dimensiones encontramos dos niveles. Hay un primer nivel que es, actuamos replicando lo que nuestro entorno nos ha mostrado. Sí, y también actuamos de acuerdo a lo que hemos vivido, ¿verdad? Porque nuestro cuerpo va construyendo esta memoria corporal que es construida, es hecha a partir de las respuestas de nuestro sistema nervioso a lo largo de nuestra experiencia de vida. Sobre todo eso se configura en la infancia. Entonces tenemos como esta primer base a nivel físico y fisiológico de quiénes somos cuando nadie nos está mirando. La primera expresión que tenemos suele ser la expresión de quiénes somos cuando no estamos con ese grupo de personas. Puede que allí haya un cambio, y aún así esa versión que somos cuando no estamos condicionados directamente en el presente por ese grupo de personas, igual es una versión de nosotros, una relación con la comida, con la nutrición, con el descanso que está construida a partir de las experiencias de nuestra vida y de la memoria corporal que hemos estado tejiendo, que nuestro cuerpo, sin nuestra conciencia, porque eso ocurre a nivel inconsciente, que nuestro cuerpo ha ido construyendo a lo largo de nuestra experiencia total de vida. Sin embargo, aunque haya estos dos niveles y sabemos que ninguno de los dos niveles
es nuestra esencia más profunda. ¿Por qué? Porque el nivel 1 está condicionado por las personas a nuestro alrededor, la mirada a nuestro alrededor, y el nivel 2 está condicionado por nuestra experiencia de vida, ¿sí? Si vamos a hablar hoy, en lo que nos vamos a centrar más es en ese nivel 2, que no importa que fue condicionado por nuestra experiencia de vida, igual es quien estamos siendo cuando no hay nadie mirándonos y cuando no hay una presencia social, otras personas compartiendo el espacio con nosotros, cuando no tenemos ojos externos y voces externas mirándonos, interpretándonos, percibiéndonos, ¿sí? De ese segundo nivel que sí que está tejido o determinado por nuestras experiencias, memorias corporales y que igual ha sido influenciado por nuestra familia, por nuestra cultura y por nuestro territorio, pero de ese segundo nivel es del que vamos a hablar en el episodio de hoy. Es importante que quede claro que no es nuestra esencia más profunda, pero aquí vamos a hablar hasta ese nivel y vamos a ir profundizando un poquito en las siguientes dimensiones sin llegar a una etapa súper disolutiva en donde terminamos diciendo no, pues es que soy alma o soy energía o solo soy espíritu, solo soy conciencia, porque igual en este episodio queremos hablar en términos humanos, ¿ok? Del cuerpo, del sistema nervioso, de la mente individual, del cuerpo emocional humano y demás. Ahora bien, en la dimensión física fisiológica dijimos que no solo íbamos a hablar de la relación con nuestro cuerpo, sino también de nuestras acciones, de la forma como actuamos y cómo a través de nuestras acciones, decisiones, cómo a través de nuestras acciones y decisiones vamos creando nuestra vida y habitando nuestra vida. Entonces, en la dimensión física fisiológica hablamos de cómo habitamos nuestro cuerpo, pero también de cómo habitamos nuestra vida. Volvamos al mismo ejemplo. ¿Cómo actuamos cuando estamos en comunidad, en el trabajo, con nuestra pareja y con nuestra familia? ¿Y cómo actuamos cuando estamos solos? ¿En qué cambia nuestra manera de actuar? ¿Cómo cuidamos nuestro espacio? ¿Cómo limpiamos nuestro espacio? ¿Cómo ordenamos nuestro espacio? ¿Qué partes de nuestro espacio habitamos? ¿Habitamos los mismos espacios, todos los espacios de la casa, o cuando estamos solos nos quedamos en un solo espacio? ¿Qué decisiones tomamos? No solo a nivel de la nutrición y demás, sino otras decisiones. ¿Compramos cosas? ¿Qué cosas compramos? ¿Compramos más? ¿Compramos menos? ¿Cómo trabajamos cuando estamos con otros en comparación a cómo estamos solos? ¿Qué temas nos interesan y en qué elegimos invertir nuestro tiempo? ¿Bailamos más cuando estamos solos o bailamos más cuando estamos en comunidad? ¿Leemos más? ¿Leemos menos? ¿Qué temas elegimos? ¿En qué actividades elegimos invertir nuestra concentración y nuestra atención cuando estamos en comunidad en comparación a cuando estamos solos? Y aquí, en ese mismo ejemplo, ya cada uno de ustedes, cada uno de nosotros ya va dándose cuenta que sí somos una versión diferente de nosotros cuando estamos con otros a cuando estamos solos. Para algunos de ustedes la diferencia es muy grande. Son una versión muy distinta cuando están con otros a una versión en comparación a la versión que son cuando están con ustedes mismos, ¿sí? Para otros de nosotros la diferencia no es tan grande, pero sí que existe. Y entonces ya se va respondiendo la pregunta, ¿quiénes somos cuando nadie nos está mirando? ¿Sí? Ya vamos construyendo esta noción. Es cierto, cuando nadie me está mirando, me gusta cocinarme más o me gusta ir más lento. Cuando nadie me está mirando, quizás me gusta comer más dulce y me gusta pasar más tiempo en silencio. O cuando nadie me está mirando, me gusta bailar más, me gusta moverme más, me gusta hablar más conmigo misma. Cuando nadie me está mirando, me gusta invertir más mi tiempo en cosas artísticas y creativas y manualidades. Cuando nadie me está mirando, descanso más, me gusta descansar más y ser menos productivo o productiva. Para cada uno de ustedes va a ser diferente, para cada uno de nosotros va a ser diferente, pero ya vamos creando, reconociendo
quiénes somos cuando nadie nos está mirando. Y es por eso que llegó el momento de pasar a la dimensión 2, la dimensión mental. Mentiras, mentiras. La dimensión 2 es la dimensión emocional. Perdón, a veces las confundo, pero es importante recordar que las emociones están más cerca al cuerpo que la mente, ¿ok? Entonces, dimensión 2, dimensión emocional. ¿Quiénes somos a nivel emocional cuando nadie nos está mirando? Esto se refiere a cómo nos sentimos cuando nadie nos está mirando, pero también cómo nos relacionamos con nuestras emociones cuando nadie nos está mirando. Y siento que la diferencia entre cómo nos sentimos y cómo nos relacionamos con lo que sentimos, la diferencia es ligera pero importante, así que vamos a ver ambos puntos. Primero, cómo nos sentimos. Cuando estamos con otras personas, sí, en general podemos tomar el mismo ejemplo como referencia, pero ¿cómo nos sentimos cuando estamos con las otras personas? ¿Qué emociones sentimos más cuando estamos con otros? ¿Sentíamos más nuestras emociones? ¿Sentíamos más rabia, más culpa, más vergüenza? ¿O sentíamos más alegría, completitud, gozo, amor? Para mí, yo he vivido ambas experiencias, tanto en el pasado más pasado, como sentir que cuando estaba con otros estaba estable, estaba bien, como que no me sentía mal, y cuando estaba sola, ahí sí que sentía todo, y entonces sentía culpa, miedo, duda, incertidumbre, vergüenza, lo que sea, que no estaba sintiendo cuando estaba con otros. Y luego esa experiencia cambió para mí. Y ahora es más común que cuando estoy sola siento más conexión, gozo, alegría, certeza, confianza, y cuando estoy con otros es más común para mí sentir más vergüenza, más culpa, más miedo. Sí, esa transformación ocurrió en mí, pero como parte de mi propio camino, porque construí un lugar tan seguro conmigo misma, tan seguro al estar a solas, que esa es mi experiencia ahora, pero para ustedes puede ser diferente. Igual es verdad que hay unas emociones a las que en la psicología se le denominan emociones sociales, que son, por ejemplo, la culpa y la vergüenza, porque se considera que son emociones que solo sentimos en relación con los otros, con la comunidad, pero para mí eso no es verdad. Uno siente culpa solas y vergüenza solas, y no importa si esas emociones se aprendieron en sociedad, de todas maneras estás teniendo eso en tu experiencia individual. Y por eso pasemos al segundo punto entonces de la dimensión emocional. Dijimos que el primer punto es cómo nos sentimos, y en cómo nos sentimos más o menos estamos hablando del espectro de emociones, ¿sí? Puede que nos sintamos igual, que cuando estamos con otros sentimos alegría, gozo, emoción y a la vez vergüenza, miedo, culpa, y que cuando estamos a solas sentimos exactamente la misma variedad de emociones y en la misma intensidad. Pero también puede ser que cuando estamos con otros sentimos más emociones que cuando estamos solos. Es importante que tengamos esto en cuenta, porque al final estamos respondiendo a la pregunta: ¿quiénes somos cuando nadie nos está mirando, verdad? Y en el segundo punto de esta dimensión emocional dijimos que es acerca de cuál es la relación que tenemos con nuestras emociones. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cuando estamos con los otros? ¿Cómo sentimos nuestra emoción? ¿Qué hacemos cuando sentimos una emoción? ¿La reprimimos, la reconocemos, la pasamos por alto, la callamos, la expresamos? ¿Sí? ¿Y qué hacemos cuando sentimos una emoción estando a solas? De nuevo, ¿la sentimos, la reconocemos, la reprimimos, la expresamos? ¿O qué hacemos cuando sentimos esa emoción? ¿Cómo reaccionamos a esta sensación? Porque recordemos que las emociones son sensaciones, son experiencias de energía en movimiento. Eso es una emoción. ¿Cuál es la diferencia entre cómo reaccionamos, sostenemos, sentimos nuestras relaciones cuando estamos en grupo, con ojos que nos miran, a cuando estamos a solas? Aunque esto va a ser diferente para cada uno de nosotros, hay una regla general que se cumple, y es que por
la, la, la civilización, por el proceso de civilización, por habernos organizado socialmente y tener normas en las sociedades que co-creamos, lo más común es que expresemos menos nuestras emociones, sobre todo las emociones incómodas, pero también aplica para las emociones gozosas. Expresemos menos corporalmente nuestras emociones cuando estamos con otros a cuando estamos solos. Y lo más probable es que si son emociones que no son socialmente aceptadas, que en sociedad, en comunidad, tendamos a reprimir nuestras emociones mucho más que cuando estamos a solas. Por eso tenemos toda esta idea de que quedarnos a solas es terrible porque nos quedamos con nuestras propias emociones y nuestros propios pensamientos. No es que esas emociones y pensamientos no estén cuando estamos con otros, es que posiblemente no les prestamos atención y tampoco las sentimos. Así que, aunque es diferente para cada uno, esa regla suele generalmente cumplirse para todos porque socialmente hemos construido esta idea de que hay emociones buenas y malas, algunas que se expresan y otras que no, y socialmente no todos los entornos son entornos seguros para experimentar, sentir y expresar nuestras emociones. Y con eso básicamente terminamos la dimensión emocional. Ya vamos dándole color, sabor, mayor profundidad a la noción de quiénes somos cuando nadie nos está mirando. En esta dimensión emocional vemos qué sentimos cuando nadie nos está mirando y también cómo lo sentimos, cómo atravesamos la experiencia de sentir cuando nadie nos está mirando. Y ya cada uno de ustedes va dándose cuenta de esa identidad más profunda, esa esencia más profunda que, de nuevo, aunque sí está condicionada y ha sido co-creada con el entorno, la cultura, la experiencia de nuestra vida, nuestra familia, el territorio y demás, de todas maneras es quienes somos cuando nadie nos está mirando, cuando no hay nada que demostrar, cuando no hay nada que aparentar, ¿ok? Así que vamos entonces a pasar a la tercera dimensión, que la tercera dimensión en este caso es la dimensión mental. ¿Quiénes somos a nivel mental cuando nadie nos está atestiguando, cuando nadie nos está percibiendo? Muy bien. En la dimensión mental, tal y como hicimos en la dimensión física y la dimensión emocional, queremos también tomar puntos de referencia. Y vamos a tomar los mismos puntos de referencia de la dimensión 2. ¿Qué pensamos cuando estamos a solas en comparación a cuando estamos siendo vistos por otros, siendo veídos por otros? No, mentiras. Cuando estamos siendo vistos por otros y y cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos cuando estamos a solas en comparación a cuando estamos siendo vistos por otros. Partamos entonces del primer punto de referencia. ¿Qué pensamos cuando estamos a solas en comparación a qué pensamos cuando estamos con otros? Esto acá, cuando vamos yendo a dimensiones más sutiles, porque los pensamientos son más sutiles y por lo tanto más abstractos que las emociones y que las acciones, ¿verdad? Son más difíciles de contar, nombrar, ver, reconocer concretamente. Entonces, lo más probable es que aquí se empieza a dificultar un poquito la observación, pero vamos a intentarlo. E igual, en ese aumento de la dificultad de la observación, nos vamos a dar cuenta que es porque ya vamos yendo hacia la parte energética y la alquímica, que son las dimensiones en donde sí vamos a hablar un poco más de quiénes somos, más allá de nuestra historia y de nuestras creencias y de lo que hemos heredado de nuestra experiencia de vida, nuestra familia y demás. Pero, ¿qué pensamos cuando estamos a solas en comparación a cuando estamos con otros? Lo más probable, y así generalmente, cuando estamos con otros pensamos acerca de los otros y también de cómo estamos siendo percibidos por los otros, y pensamos acerca de la conversación que estamos teniendo con los otros, ¿sí?
También es normal que cuando estamos con otros pensemos más en las cosas que tienen que ver con el performance o con el rendimiento social, que pensemos más en la ropa, en el trabajo. Cuando digo en la ropa me refiero a en los objetos, los hábitos de consumo, en comprar, qué comprar, todo eso, en el trabajo, en el dinero, en los estudios, como en todo eso que está puesto a consideración a nivel social, dentro del valor social. Es normal que cuando estemos con otros pensemos más en esas cosas que cuando estamos a solas. Lo más probable es que cuando estamos a solas nuestros pensamientos son más creativos, más diversos, más reflexivos, más contemplativos y puede que sí también sean mayores los pensamientos que reflejan emociones que sentimos en la experiencia de la soledad, que es nuevamente esta idea de que cuando estamos a solas con el ruido de nuestros pensamientos, mientras que cuando estamos con otros, pues no. Esto es porque, por eso, cuando estamos con otros, los pensamientos son más en torno a la relación, al vínculo, al ser parte de una sociedad, al ser exitoso en esa sociedad y lo que necesitamos para tanto ser exitosos en esa conversación en particular, que necesitamos decir en esa conversación o en ese vínculo en particular, como lo que necesitamos a nivel social a escalas pues más grandes. Y mientras que cuando estamos a solas eso deja de estar tan fuerte, la presencia de un otro o de la sociedad y las estructuras sociales tienen menos fuerza cuando estamos a solas y la primera capa de esos pensamientos en nuestra soledad suele ser el reflejo de esas emociones que no habíamos sentido o percibido tan fácilmente cuando estábamos en función de los otros en comunidad. Y entonces los primeros pensamientos pueden ser el reflejo de la ansiedad, el reflejo de la culpa, el reflejo del miedo, el reflejo de la vergüenza. Pero si permanecemos más rato solos y estamos procurándonos, cuidándonos, acompañándonos, luego los pensamientos entran en una fase de mayor creatividad, mayor expansión, tenemos mejores ideas, pensamos cosas que no habíamos pensado antes, encontramos reflexiones. Que quizás es más difícil generalmente llegar a ese nivel del pensamiento cuando estamos en sociedad. Pero para cada uno igual va a haber una expresión individual y particular, así que analicen ustedes qué piensan cuando están con otros en comparación a qué piensan cuando no están siendo vistos por otros y cuando están a solas. Y la siguiente cosita que tenemos que analizar a nivel mental es justamente cómo nos relacionamos con nuestros pensamientos, cómo nos relacionamos con lo que pensamos cuando estamos con otros y cómo nos relacionamos con lo que pensamos cuando estamos a solas. Acá, en esta segunda rama de análisis del pensamiento, de la identidad del pensamiento, nos encontramos algo curioso y es que también condicionamos la forma como nos relacionamos con nuestros pensamientos de acuerdo a lo que el grupo de personas o la sociedad espera de nosotros. Entonces, así como nuestros pensamientos suelen girar más en torno a el valor social, como desempeñarnos en sociedad, también solemos relacionarnos con nuestros pensamientos desde ese lugar cuando estamos con otros. Es más normal que reprimamos ciertos pensamientos o que digamos, no, porque pensé esto me hace mala persona, o que reforcemos ciertos pensamientos y ocultemos o reprimamos otros cuando estamos en grupo de acuerdo a las expectativas de ese grupo, como que nos traemos esas expectativas a nuestros pensamientos y de acuerdo a eso filtramos, interpretamos, elegimos nuestros pensamientos consciente e inconscientemente, mientras que cuando estamos a solas, aunque en un inicio puede haber eso de hecho perder el punto de referencia de ya no estoy con otros, entonces ya no tengo esas expectativas sociales tan potentes,
La primera experiencia, como les dije, suele ser que hay menos filtro para los pensamientos y tenemos más pensamientos cuando estamos a solas. Y al inicio, sobre todo esos pensamientos de las emociones que no hemos sentido cuando estamos en grupo o que no hemos procesado cuando estamos en grupo, pero también suele ser ese primer momento en donde estamos como abiertos a la observación de nuestros pensamientos o a la escucha de nuestros pensamientos. Y el segundo nivel es cuando ya hemos permanecido ahí, seguimos viviendo solos, seguimos habitando ese espacio solos. Lo que empieza a pasar es que empezamos a tener una actitud más curiosa y abierta hacia nuestros pensamientos, y eso permite que esos pensamientos creativos, innovadores, contemplativos, reflexivos, profundos, tengan más espacio y que nosotros nos ampliemos, nos expandamos, que nuestra mente se abra cuando estamos solos después de un rato de vivir ese proceso. Como ven, hasta este punto, que ya hemos visto la dimensión física, la emocional y la mental, nos damos cuenta que realmente el pasar de estar con otros a estar solos muchas veces es una experiencia de descondicionamiento o de descompresión, en donde conforme estamos solos y nos acompañamos en esa experiencia y nos permitimos sentirnos y habitarnos y acompañarnos y pensarnos solos, empieza a perder fuerza. Sí, los condicionamientos sociales, empiezan a perder fuerza las expectativas sociales, empiezan a perder fuerza las ideas del mundo de afuera que han sido replicadas constantemente generación tras generación, y empieza a ganar espacio una experiencia que es más pura, o es que no sé cómo decirlo, que es más nuestra. Empezamos a tener una experiencia que es más nuestra y que ya no responde tanto a esos condicionamientos y expectativas sociales, sino que responde más a lo que en ese momento necesitamos y queremos, y también a como la forma de base con la que nos relacionamos con nosotros mismos. Y acá quiero que recordemos que si bien la versión que somos cuando estamos a solas sigue estando determinada por nuestra historia de vida y nuestras experiencias, porque eso configuró nuestra memoria corporal, configuró nuestro comportamiento emocional y configuró nuestra estructura de pensamiento y creencias, es solo cuando estamos a solas que estamos en una primera capa con eso. Pero si permanecemos y sabemos acompañarnos a nivel físico, acompañarnos a nivel emocional y acompañarnos a nivel mental, lo que empieza a pasar es que empieza a abrirse algo en nosotros, empieza a transformarse orgánicamente algo en nosotros, por solo el hecho de estar a solas y acompañarnos. Ahora, acá también es súper primordial que veamos algo, y es que sí, estamos a nivel físico y nuestra reacción ante estar solos es, por ejemplo, no darnos lo que necesitamos, no comer, no descansar, que es una reacción que yo tenía antes cuando me quedaba sola. No comía, no descansaba, no me cuidaba. Para mí la soledad significaba que dejaba de cuidarme, lo cual es terrible, pero bueno, ese es un tema aparte. Pero la soledad significaba eso para mí antes, el estar a solas significaba dejar de cuidarme. Pero si nosotros a nivel físico y fisiológico, en lugar de dejar de cuidarnos, lo que hacemos es darnos más lo que necesitamos, a veces incluso cosas que no nos damos porque la sociedad o el grupo de personas no se las da, y entonces replicamos o guardamos lealtad a ese comportamiento social. Si cuando estamos a solas lo que hacemos es permitirnos ser más fieles a nuestras necesidades corporales, es allí cuando se abre algo a nivel físico y nos podemos permitir crear nuevas memorias corporales que no están ya ni condicionadas por la sociedad, ni limitadas por la sociedad, y que aparte son una versión más expandida o la evolución de lo que estaba de base, de nuestra memoria corporal, de nuestras heridas y nuestras experiencias, solo por el hecho de acompañarnos en la experiencia física al estar solas, de acompañar la relación con nuestro cuerpo y lo que nuestro cuerpo necesita y cuidarnos cuando estamos
a solas. Empieza a haber como una transformación orgánica de la relación con nuestro cuerpo y de la relación con nuestro espacio y de la relación con nuestras acciones y de las acciones que realizamos. Lo mismo ocurre a nivel emocional. Sí, al estar a solas, sentimos más emociones que cuando estamos en grupo o emociones diferentes y ante eso nos asustamos y reprimimos o buscamos distraernos con redes sociales o con alguna sustancia inhibidora, porque no todas las sustancias son inhibidoras, hay sustancias que amplían y que de hecho pues te hacen estar más en contacto con lo que tú sientes, te conectan más a tu sentir, pero hay otras que apagan tu sentir, hay que tener eso en cuenta. Pero sí, en la experiencia emocional, al estar a solas, nos permitimos acompañar el sentir. Lo que pasa es lo mismo, se empieza a abrir y empieza a transformarse lo que sentimos y cómo nos relacionamos con lo que nos sentimos, y empieza a perder no solo fuerza los condicionamientos emocionales, sociales y culturales, sino también nuestras propias heridas emocionales. Eso empieza a transformarse orgánicamente solo por acompañarnos en el sentir. Y lo mismo pasa a nivel mental. En un primer momento, pues nos encontramos con todos estos pensamientos de nuestras emociones, y puede ser que aumente el volumen, la rapidez y la densidad de nuestros pensamientos, pero si nos recordamos que no somos nuestros pensamientos, que podemos acompañarnos en el pensar, que podemos sostenernos, lo que pasa luego es que se abre esta nueva dimensión del pensamiento en donde tenemos pensamientos más profundos, más creativos, más reflexivos, y nuevamente pierden fuerza los condicionamientos y las expectativas mentales sociales, y se transforma nuestra estructura de pensamiento y nuestra estructura de creencias orgánicamente, naturalmente, solo por acompañarnos a solas en el pensar. Y es aquí cuando hemos llegado entonces a las dos últimas dimensiones, la dimensión energética y la dimensión alquímica de entorno, como respuesta a la pregunta, ¿quiénes somos cuando estamos a solas o quiénes somos cuando nadie nos está mirando? Tenemos entonces la dimensión energética. A nivel energético queremos hablar como un primer punto de referencia de los niveles de energía y las fluctuaciones de nuestra energía, y como un segundo punto queremos hablar ya de la calidad de nuestra energía y nuestra relación con nuestra energía. Acá, como es hierbabuena, yoga y bienestar, nos quedamos en la energía a nivel bioquímico. Estamos hablando de la energía vital, no estamos hablando del espíritu, no estamos hablando de algo más allá de la experiencia corporal y fisiológica igual, y la experiencia humana, ¿ok? Es energía bioquímica, energía vital, la energía disponible para vivir, ¿ok? Entonces, tenemos el primer punto de referencia. ¿Cuál es la diferencia cuando estamos a solas a cuando estamos con otros en nuestros niveles de energía y las fluctuaciones de esos niveles de energía? Cuando estamos con otros tenemos más o menos energía. Cuando empezamos a cuando empezamos a socializar tenemos más o menos energía que cuando terminamos la socialización. También depende del grupo de personas, ¿verdad? Pero fluctúa más nuestra energía, tenemos picos más altos, bajos más bajos, o se mantiene más estable nuestros niveles de energía cuando estamos con otros. Y eso lo comparamos en cuando estamos con nosotros mismos, cuando estamos a solas. Nuestra energía tiene picos más altos, bajos más bajos, se mantiene más estable. Tenemos más energía a solas que cuando estamos con otros, o tenemos menos energía que cuando estamos con otros. Simplemente hagamos conciencia de eso. Obviamente los niveles de energía van a cambiar de acuerdo a la comida y el descanso, así que si cuando estamos a solas tendemos a no comer, pues obviamente vamos a tener menos energía, pero aún así es importante que sepamos esto, como ¿cuál es esa diferencia en nuestros niveles de energía, en cuánta energía tenemos y cuánto fluctúa esa energía cuando estamos con otros en comparación a cuando estamos a solas? Y luego el segundo punto de referencia es la calidad de esa energía y cómo nos relacionamos con nuestra energía, que serían como 3 puntos, pero ya se van a dar cuenta por qué es un solo punto. La calidad, primero,
se refiere a la densidad o sutilidad o estabilidad de esa energía. Para mí, una energía de buena calidad, una energía vital de buena calidad, está fluyendo en el cuerpo, se mantiene más o menos equilibrada y estable, ¿sí? Y es de un nivel de alta vibración o sutil, es decir, que es una energía no tan pesada, es una energía en movimiento, se siente como vitalidad constante y armónica. Cuando la energía vital no tiene buena calidad, son o picos de euforia y de mucha energía y bajos de nada de energía, cero motivación, mucho letargo. Cuando la energía está muy densa, se ve como letargo, cansancio constante, Cuando la energía está más sutil, es como una vitalidad constante, que si hago muchas cosas con esa vitalidad, mi cuerpo me dice, es momento de descansar, descanso y luego me recupero. Al final, la calidad de la energía es si estamos en regulación nerviosa o si estamos en desregulación nerviosa, ¿ok? Así que analicemos cómo estamos a nivel nervioso y a nivel de la energía cuando estamos con otros en comparación a cuando estamos con nosotros mismos a solas. Y también cómo nos relacionamos con eso. Cuando estamos con otros nos exigimos tener más energía, menos energía, cuidamos nuestra energía más o la descuidamos más cuando estamos con otros. Sí, ponemos más límites, ponemos menos límites, asumimos más cosas, más intercambios energéticos o no, cargamos más cosas a nivel energético o menos cuando estamos con otros, y eso cómo cambia a cuando estamos con nosotros mismos. Aunque va a ser de nuevo diferente para cada persona, se cumple que cuando estamos con otros administramos nuestra energía de acuerdo con las demandas sociales y lo que se espera de nosotros a nivel social, y lo más probable es que sí tenemos patrones de complacencia o de hacer masking, es decir, mostrar una versión de nosotros que no es nuestra verdadera esencia, pero es la que complace a los demás o la que es más segura en ese entorno. Lo más probable es que lo que experimentemos a nivel energético es que socializar o estar con otros nos desgasta mucho y no es equilibrado. No, nuestra energía pasa por picos muy altos, bajos muy bajos, o no la administramos y nos desgasta un montón estar en comunidad. Mientras que cuando estamos a solas, lo más común es que tengamos niveles de energía más estables, más una vitalidad más constante y armoniosa. Pero es distinto para cada uno, porque de nuevo, si ustedes tienen el caso que yo tenía en el pasado, que era que cuando estaba a solas no me cuidaba, lo que me pasaba al estar a solas es que mi energía estaba más desordenada que cuando estaba con otros, porque recordemos que los sistemas nerviosos de los otros regulan o desregulan a nuestro propio sistema nervioso. Pero entonces, al estar con otros era como que sus sistemas nerviosos me regulaban un poco, pero cuando estaba a solas me desregulaba el triple. Pero eso fue parte de mi camino y ahora mi experiencia es la contraria. Cuando estoy a solas, mi sistema nervioso está más regulado y mis niveles de energía y la calidad de mi energía es más estable y armoniosa y sana, mientras que cuando estoy con otros más fácilmente eso se vuelve desregulante o desequilibrado, y estoy en esa fase en donde estar con otros es sobre todo afuera, con comunidades externas, es cansado, me desgasta porque todavía estoy aprendiendo a administrar mi energía. Ahora, para cada uno de ustedes va a ser estoy aprendiendo a administrar mi energía, a poner límites. Ahora, para cada uno de ustedes va a ser diferente. Vayan haciendo conciencia de esa diferencia y vayan reconociendo quiénes son cuando nadie está poniendo demandas energéticas en ustedes, cuando no hay una exigencia energética externa. Cómo administran su energía, cómo es su energía, cómo son sus niveles de energía, y ya. Con eso vamos entonces a pasar a la dimensión alquímica.
Como bien saben, la dimensión alquímica es la que integra a todas las demás y que a la vez nos habla de la transformación de las cosas. Alquimia es transformación. Así que la dimensión alquímica de la respuesta, ¿quiénes somos cuando estamos solos o solas o cuando nadie nos está mirando?, está en este proceso que venimos observando a lo largo de todo este episodio. Cuando estamos a solas o cuando nadie nos está mirando y nos cuidamos a nosotros mismos y nos sostenemos a nosotros mismos, lo que empieza a pasar es que dejan de tener tanta fuerza las demandas sociales, los condicionamientos sociales, las programaciones culturales, y empieza eso a transformarse, a flexibilizarse, a cuestionarse, a transformarse, a cambiar hacia una experiencia más auténtica a nuestro cuidado, más auténtica a nuestras necesidades corporales, emocionales, mentales y energéticas. Entonces, acá es muy hermoso y a la vez quiero tener cuidado con cómo nombro las cosas, porque la alquimia de nuestra identidad sucede de manera orgánica conforme nos sostenemos y nos acompañamos a nosotros mismos en soledad, sin tener otros ojos que nos miran, ¿sí? Es ahí cuando la memoria de esos ojos, que es como esto de, pero es que yo me hablo como me hablaba mi papá cuando era niño, es que yo me regaño como me regañaba la profesora cuando tenía 8 años. Esas cosas, si bien están en nosotros, en nuestra memoria corporal, en nuestras creencias, en nuestros pensamientos, conforme nos acompañamos, conforme estamos a solas y nos acompañamos, ¿sí? Y nos cuidamos a solas, eso empieza a disolverse, empieza a transformarse naturalmente hacia una versión más amorosa y auténtica. Es como que nos volvemos la versión que somos sin todas esas voces, sin todas esas creencias, sin todas esas expectativas que no son nuestras, pero eso solo ocurre cuando al estar a solas nos cuidamos y nos acompañamos y nos sostenemos, ¿ok? Es decir, cuando atendemos nuestras necesidades cuando estamos a solas. Y allí, en esa soledad, en ese espacio que se abre, en esa transformación de nuestra experiencia, tanto física como mental, como emocional, como energética, luego cuando de estar a solas y habitar ese espacio, reconocemos que somos más que nuestras creencias, que nuestra cultura, que nuestra familia. Más me refiero a que no estamos limitados o determinados por esas ideas, y encontramos una versión de nosotros más auténtica a nivel físico, de la relación con nuestro cuerpo, con nuestro espacio, en las acciones a nivel emocional, de las emociones que sentimos y cómo las sentimos, mental, de nuestros pensamientos y cómo nos relacionamos con ello, energética, de nuestros niveles de energía, nuestro sistema nervioso y cómo nos relacionamos con nuestra energía. Descubrimos esta versión más auténtica, una versión más fiel a nuestro sentir más profundo y a nuestra esencia. Y luego entonces, cuando después de haber conocido esta versión más auténtica de nosotros, vamos de nuevo al mundo, ¿sí? Salimos de nuevo al mundo, la idea es que esta versión de nosotros, que solo era posible sin ser vistos por otros, sin ser atestiguados por otros, la podamos llevar también afuera, presentársela al mundo, expresarla al mundo, ¿sí? Porque eso es lo que hace que colectivamente haya mayor espacio, creemos mayor espacio para diversidad de expresiones, para diversidad de identidades. ¿Por qué? Porque en este momento a nivel colectivo, allá afuera, en casi todas las culturas, hay una versión muy limitada de quién debemos ser y de quién es posible ser o permitido ser o seguro ser. Todavía hay países en donde no es legal ser de una sexualidad diversa, por ejemplo,
todavía hay países en donde los roles de género son demasiado rígidos y así con todo. Entonces el hecho de que nosotros en soledad lleguemos al punto de ser una versión más auténtica a la que somos cuando estamos en sociedad y que luego podamos llevar esa versión al mundo, eso genera transformaciones sociales impresionantes y abre espacio para que culturalmente y socialmente y colectivamente haya mayor capacidad para la diversidad, haya mayor aceptación para la diversidad, mayor disfrute para la diversidad y con eso también mayor creatividad, mejores formas de crear y estar en el mundo, una sociedad más diversa con diversas formas de vivir y de sostenerse y de cuidarse y con esperanza, formas más sostenibles y amorosas con la tierra y para todos los seres vivos y para todos los seres humanos. Y con eso hemos concluido el episodio de hoy. Al final, a través de este recorrido, ya ustedes se han quedado con una idea más clara de quiénes son cuando nadie los está mirando. Y también si por ejemplo, a través de escuchar este episodio se dieron cuenta de chanfle, yo no me cuido cuando estoy a solas, o chanfle, yo evito mis emociones cuando estoy a solas, o chanfle, yo callo mis pensamientos cuando estoy a solas o los evito. Ya se dieron cuenta a lo largo de este episodio que la clave para que la transformación de una identidad condicionada y muy limitada por las heridas, por la experiencia, por la cultura y por la sociedad, de que esa identidad se transforme, de que esa versión de nosotros se transforme hacia una identidad más auténtica o hacia una versión más auténtica, eso está dado por nuestra capacidad para cuidarnos, sostenernos y acompañarnos en soledad. Y pues obviamente por el tiempo que nos permitimos pasar a solas también y cómo vivimos ese tiempo a solas. Así que si identificaron que a solas no están pudiendo llegar a esos niveles de mayor profundidad y autenticidad, que este episodio sea la invitación para que lo hagan. Ahora bien, yo sé que a ninguno quizás nos enseñaron a estar a solas o que, bueno, igual es un tema del que hablamos no tanto, cada vez hablamos más, pero no tanto. Entonces, y sé que este proceso que les acabo de presentar quizás es algo nuevo, porque incluso para mí es algo nuevo, es algo que yo he investigado y observado a lo largo de muchos años, pero que apenas me he atrevido a nombrar y decantar recientemente. Y la razón también detrás de este episodio es que este mes en nuestra membresía Esencia estudiamos la identidad y estamos trabajando la identidad en todas nuestras prácticas, la identidad auténtica en todas nuestras prácticas, tanto yoga como meditación, como tarot, como escritura terapéutica. Así que si ustedes al escuchar este episodio se dieron cuenta que les falta saber acompañarse, sostenerse y cuidarse en soledad, o les falta aprender a estar a solas y que ese espacio a solas se convierta en un espacio de alquimia en donde se transforman en una versión más auténtica o se permiten conocer a su versión más auténtica, les recomiendo que vean en la descripción tanto la información de acceso y descarga gratis a la guía alquímica esencial sobre la identidad, que es una guía, un documento o un mini ebook en donde van a poder aprender aún más y de manera más teórica todo lo que vivimos hoy en el episodio de manera más experiencial y práctica. Pero lo más importante, ustedes saben, en la alquimia somático-simbólica, es decir, en la alquimia del cuerpo y de los símbolos, o a través del cuerpo y de los símbolos, es llevarlo al cuerpo, llevarlo a la práctica, que no se quede en la mente, en la teoría, ¿sí? Que se vuelva parte viva y real y tangible de nuestra experiencia. Y para eso es muy, muy, muy importante el yoga, el tarot, la meditación somática y la escritura. Para eso será fundamental que vivan las prácticas de nuestra membresía Esencia. ¿Que lo pueden hacer con otras herramientas? Sí, lo pueden hacer con otras herramientas somáticas y simbólicas,
Pero en nuestra membresía ya es un método de las 4 herramientas, lo cual hace que sea un método súper poderoso de alquimia somático-simbólica. Aparte, cada mes nos dedicamos a un tema en específico. Este mes fue la identidad auténtica, así que van a encontrar todas estas herramientas, tanto yoga como tarot, como escritura, como meditación, enfocadas para ayudarles a vivir, encarnar su identidad más auténtica. Si están viendo esto en cualquier otro mes, no se preocupen porque todo quedó grabado y disponible en mucha calidad para ustedes, así que lo pueden vivir en diferido en cualquier momento. O si lo están viendo en abril, aprovechen e inscríbanse ya para que alcancen a estar parte del mes en vivo, porque la ventaja de estar en vivo es que vamos en comunidad caminando juntos y juntas de manera continua. De hecho, tenemos una comunidad en WhatsApp para vivir este proceso así súper juntos y juntas y acompañadas, así que toda la información la encuentras en la descripción y si tienes cualquier duda, escríbenos con confianza a Instagram o a nuestro correo electrónico y te ayudamos a resolver las dudas y a iniciar tu prueba gratis de 7 días de nuestra membresía Esencia. Y ya con eso hemos terminado el episodio del día de hoy. Gracias por haber sido parte de este episodio. Fue un honor para mí hablar de este tema. Me encantó. Gracias por acompañarme. Vamos entonces a cerrar. Llevamos las manos hacia arriba, inhalamos, las juntamos. Las llevamos al entrecejo y luego al centro del pecho. Te agradezco infinitamente por este episodio. Que el amor y el bienestar sea en la vida de todos los seres vivos. Mi energía permanece conmigo y tu energía permanece contigo. Namaste. Gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, les amo. Chao. Gracias por ser parte.